Bienvenidos a Saber Vivir. Seguro que a esta hora ya andáis con apetito, pero ojo con las ganas de comer, que una hormona nos empuja a comer y otra hormona nos deja saciados. Y si no paras de comer es que algo va mal, como vamos a descubrir, porque a costa de comer de más y moverse de menos, sale más grasa abdominal y cuando el cinturón aprieta, la salud se resiente mucho más de lo que pensamos. Por eso hay que frenar la tripa, pero no a base de dietas que provoquen el efecto yo-yo. Primero bajar kilos, luego el dichoso rebote, volviendo al mismo peso después de pasar tanta hambre. Dejar de comer nunca es buen camino, sino aprender a comer bien, con alimentos de verdad, como la lubina, que analizamos con lupa porque es el pescado semigraso más de moda en acuicultura, y las bebidas vegetales de soja, arroz o almendra, también de moda porque parecen leche, pero leche no son, como vamos a descubrir. Y en cocina nos espera Marta con el bocata más sabroso, pero también el más nutritivo, porque es el bocadillo de Harvard, tan sano como la cocina de Sergio, que hoy va de queso. Piruletas de queso con finas hierbas, vasitos de mango con queso y hasta tejas de queso con huevo y frutos secos. Menuda oferta y menudo sabor. Imprescindible que nunca falta en nuestra cocina y que además es protagonista en miles de recetas. Lo tenemos de vaca, de oveja y también de cabra. No te pierdas las sorpresas que hoy nos dará el queso. ¿Te ha sobrado distintos tipos de queso por casa y no sabes muy bien qué hacer con ello? Conviértelo en unas crujientes piruletas de queso ideales como aperitivo. Comienza formando pequeños montoncitos con los distintos tipos de queso que tengas en casa sobre una bandeja de horno. Trocea en tiras muy finas tomate deshidratado. Sobre cada montoncito de queso reparte el tomate, sésamo y finas hierbas. Ya solo nos falta introducir una brocheta y hornear a 180 grados hasta que resulten muy crujientes. Déjalas enfriar y solo te queda sorprender a tus invitados. ¿Cómo era el dicho aquel? ¿Uvas con queso saben a beso o era mango con queso sabe a beso? No te pierdas el chupito de mango, frambuesa y queso que vamos a preparar. Pela y corta el mango en dados pequeños. Es importante que el mango esté bien maduro. Mezcla en una jarra para triturar la carne de mango, queso en crema, aceite de oliva, sal y pimienta. Antes de servir, reparte unas frambuesas en la base de cada vaso. ¿Cuántas veces el queso es protagonista? Al final del menú, o bien en postre, o bien en tabla de quesos. ¿Te imaginas unas tejas crujientes a base de queso? Coge el rodillo y te cuento cómo se hacen. Mezcla un huevo con 40 gramos de almendra molida. Añade 40 gramos de queso rallado, 10 gramos de azúcar y una cucharada de harina. Y por último, frutos secos laminados. Mezcla bien todos los ingredientes y forma obleas finas. Hornea a 180 grados hasta que empiecen a dorar. Una vez horneadas, desmolda y deja reposar sobre un rodillo de cocina. Como amante del queso no sabría por dónde empezar. Sí, con el chupito de mango y queso, las tejas crujientes o las divertidas piruletas. Pero lo más importante, recuerda, si saboreas la vida, te comerás el mundo. Y después de tomar una comida tan rica, ¿qué es lo normal y natural? Pues que no apetezca comer nada más, Andrea, porque en principio ya no tienes más hambre.
Claro, Miriam, porque ya nos hemos quedado saciados. Y eso lo sabemos gracias a las hormonas que regulan nuestro apetito y nuestra saciedad, que son la grelina y la leptina, dos hormonas que se generan en nuestro sistema endocrino y son mensajeros químicos que circulan por sangre para ir a nuestro cerebro a avisarle, o bien de que tenemos hambre, que solo hace la grelina, o bien de que ya estamos saciados, que solo hace la leptina, la encargada de que ya no queramos comer más. Entonces, cuando estás con el estómago vacío es cuando te sube la grelina, ¿no? Sí, cuando vamos notando que el estómago ya nos suena que queremos comer, ese mismo estómago es el que se encarga de disparar la síntesis de grelina. La saca a circulación y se va al hipotálamo, que es el principal regulador del apetito y de la saciedad que tenemos en nuestro cerebro. Y ahí le dice, oye, que estamos faltos de energía, que tenemos que ingerir calorías. Y por último, esta grelina lo que hace es que ralentiza nuestro metabolismo. Y eso es algo muy inteligente que hace el cuerpo, que se pone en modo ahorro, porque si estoy falto de energía no es el momento de ponerme a quemar más calorías. ¿Y esto pasa en cualquier momento del día, que te sube la grelina por el hambre? Siempre que pasen muchas horas sin comer, la grelina va a subir porque nos va a pedir que repongamos la energía. Pero sobre todo hay 3 momentos en el día en el que naturalmente tenemos lo que se llaman picos de grelina. Uno de ellos es a media mañana, sobre todo cuando no hemos desayunado y tenemos ya muchas horas de ayuno, otro a mediodía y otro al final de la tarde, que como ves coincide con los horarios tradicionales que nos recomiendan de desayuno, almuerzo y cena, que es cuando se marcan por ese hambre que nos da la grelina. Pero vamos, que todos somos metabólicamente muy distintos y que no tenemos por qué tener hambre justo en las mismas horas. Y entonces, después de desayunar, comer o cenar, es cuando baja esa grelina. Y baja la grelina porque sube la hormona contraria, que es la leptina, la hormona de la saciedad, que esta se genera en nuestro tejido graso y se genera después de comer porque es en el momento en que reponemos energía, rellenamos nuestro tejido graso de esa grasa que hayamos ingerido y entonces se dispara la síntesis de leptina, que igual va a circulación, llega a nuestro hipotálamo y le dice que ya estamos saciados, que ya estoy lleno de energía y que no quiero más. Y en ese momento, además de frenarse la síntesis de grelina, activamos el metabolismo. Como ahora sí que tenemos suficiente energía, es el momento de ponernos a trabajar, a quemarla y a movernos. Y si el organismo se regula de esa manera, ¿por qué hay personas, principalmente las personas que tienen sobrepeso, que siempre tienen hambre? Pues porque el exceso de grasa corporal desregula o altera esta situación, estas funciones hormonales, tanto de la grelina como de la leptina. Y sobre todo hace una cosa, que se llama la resistencia a la leptina, que significa que no respondemos bien a las señales de leptina. Es decir, que tenemos que comer mucho más para que esa leptina nos avise de que ya no tenemos hambre o de que ya no queremos comer más. Y genera un círculo vicioso. ¿Por qué? Exceso de grasa corporal hace que te cueste más saciarte, comes más. Entonces, al comer más, acumulas más grasa corporal porque comes más de lo que gastas. Y así, en círculo. Sumando otra hormona fundamental aquí, que es la insulina, que el exceso de grasa corporal o los malos hábitos de dieta o de sedentarismo también generan resistencia a esta insulina, que lo que hace es agravar la alteración entre hambre y entre saciedad, de nuevo en perjuicio de la saciedad. Entonces, el secreto de que sigas con hambre no está solamente en el estómago, sino también en la grasa almacenada. En el estómago lo que generamos es la grelina cuando tenemos hambre, pero es en el tejido adiposo o en el tejido graso donde se genera la leptina para saciarnos. Y aquí entra en juego la última hormona muy importante también en todo este ciclo, que se llama la adiponectina, que también se genera en el tejido graso. Pero esta no tiene nada que ver con el tema del hambre y la saciedad, sino con nuestro gasto metabólico. Cuando la adiponectina sube, lo que hace es que consumimos más calorías, activa la máquina de quemar tanto los hidratos como de quemar la grasa. ¿Y qué se ha visto? Pues que las personas con exceso de grasa corporal o con obesidad les funciona también peor esta adiponectina, por lo que, además de que les cueste más saciarse, encima queman menos calorías. De ahí que solemos escuchar juntas las dos frases de es que siempre tengo hambre, coma lo que coma, y es que me es imposible perder 1 kilo de grasa, me estanco y no salgo de ahí. ¿Y hay alguna manera de interferir en esas hormonas, sobre todo de frenar la grelina para no tener hambre? Por supuesto, y como siempre decimos, es con buenos hábitos, con una dieta saludable y haciendo ejercicio físico. Comiendo cuando realmente tenemos hambre, es decir, ese hambre en que me da igual espinacas que acelgas, que un bollo, que unas patatas fritas, y metiendo alimentos saciantes, que son aquellos más altos en proteína, en fibra dietética, hidratándonos bien y tomando mucha verdura, hortaliza y frutas. Y mucho líquido, tanto agua, caldos, infusiones, que como llenan el estómago pueden engañar un poquito a la grelina, pero ojo, que eso no significa que cuando tengamos hambre la solución ni mucho menos sea beber agua, y menos aún otros líquidos, refrescos azucarados o más calóricos o con alcohol, no nos lo va a solucionar. ¿Y se puede potenciar la hormona de la saciedad? Sí, de la misma manera que vamos a mejorar la grelina, podemos mejorar la leptina o esa saciedad.
Y de nuevo sería reduciendo esos alimentos, esos productos ultraprocesados que tienen ingredientes de mala calidad, como tanta harina refinada, tanta grasa de mala calidad, tanto azúcar, tanto edulcorante, que en el momento nos dan un nutriente muy rápido, que se absorbe muy rápido, entonces nos sacian, pero que al rato volvemos a tener hambre. Digamos que es un engaño para nuestra saciedad. Y si a pesar de todo eso sigues con el apetito un poquito descontrolado, ¿se puede hacer algo más? Tenemos dos factores más que son muy importantes. El primero de ellos, que es el gran olvidado, que es la calidad del sueño. Y es que tan solo una noche en que durmamos mal o que estemos en vela, al día siguiente tengo más hambre, tengo la grelina más alta. Y además tiendo a picotear más productos de los que no debería tanto en lugar de hacer elecciones saludables. Y la segunda, claro está, el ejercicio físico, tanto aeróbico como el de fuerza. Porque lejos de lo que solemos pensar, de que si yo gasto calorías haciendo ejercicio, voy a tener más hambre y voy a querer comer más, los deportistas habituales sabrán que muchas veces después de hacer deporte tienes menos hambre. Es porque el ejercicio ayuda a esa regulación hormonal de la grelina, de la leptina, de la insulina y nos ayuda a controlar mucho mejor esa saciedad. Pues esto nos lleva a la máxima de saber vivir, que es moverse más y comer bien. Muchísimas gracias, Andrea. A ti, gracias, Miriam. Pues cerca ya la hora de comer, elijamos un menú que nos sacie de verdad. Y en la fría huerta de invierno nos quedamos con la rica lombarda en versión crema y en rollitos de lombarda con manzana y pasas. Mucha lombarda para ponerte morada. Pues aquí tenemos lombarda, que es una col que se planta en mayo. Ya nos van quedando pocas porque ha ido que ir recolectándolas porque llega la temporada del hielo. Se le quitan todas estas hojas, se lo corta y estaría lista para cocinar. Pues hoy vamos a preparar dos platos con lombarda. Uno de ellos va a ser una crema de lombarda y el otro va a ser un rollito de lombarda con manzana y pasas. Para la crema de lombarda vamos a utilizar lombarda, cebolla, puerro, leche de coco, aceite de oliva, harina de trigo para ligar un poquito, sal y pimienta. Y para los rollitos vamos a utilizar lombarda, ajo, pasas, cebolla, manzana Granny Smith, aceite de oliva, sal y pimienta. Pues vamos a hacer la crema de lombarda. Empezamos con un poquito de aceite de oliva y añadimos la cebolla, lombarda, puerro y cebolla que habíamos cortado previamente. Luego le añadimos un caldo de verduras. Por último le añadimos la leche de coco y lo llevamos a hervir. Esto ya estaría listo para triturar y colar por chino. Si no os molesta que tenga fibra, mejor. Y para los rollitos vamos a tostar los ajos. Y mientras tanto vamos a blanquear la lombarda en agua hirviendo, un minutito. Y añadimos la lombarda al salteado. Sal le echamos muy poquita. Pasas, manzana Granny Smith. Y ahora vamos a proceder a rellenar el rollito de lombarda. Esto es una pasta filo. Vamos a darle una primera vuelta y a continuación cerramos los laterales. Y enrollamos hasta el final. A continuación lo metemos al horno a unos 180 grados, 7-8 minutos en función de ventilador. Y luego lo hemos combinado en un plato final con crema de lombarda, que le vamos a llamar dúo de lombarda. La verdura de la huerta y de la mar, el pescado, aunque pensando en el futuro y para no agotar los mares, cada vez pescamos más en las granjas. Beatriz, vamos, los peces de acuicultura. Y que nutricionalmente son exactamente iguales que los salvajes. Buenos para nuestra salud, buenos para la salud del planeta siempre que se críen siguiendo buenas prácticas. En definitiva, lo importante es que mantengamos los peces que son riqueza en los mares, en los ríos, que son nuestra despensa de pescado, que lo han sido durante muchos años y tienen que serlo en los siglos venideros. Toda la razón, porque el humano pesca y come muchos peces, ya sabemos lo que pasa en el
el mar, que el pez grande se come al chico. Bueno, y un pez que come sin parar es la lubina, tanto la de acuicultura como la salvaje. La de acuicultura come pienso sin parar. La salvaje es un depredador insaciable. De hecho, de ahí viene su nombre, lubina, de lupa en latín, que significa loba, por esa voracidad que también se atribuye al lobo. Muy curioso que la lubina róbalo o robaliza, siendo tan comilona, se asocie después a comidas para personas que están enfermas, para dieta blanda. ¿Será porque tiene poca grasa? Es verdad que no tiene mucha grasa, pero realmente blanco no es. Tampoco es un pescado azul, es un pescado semigraso. Esto quiere decir que en determinadas estaciones del año tiene poca cantidad de grasa, pero si los pescamos en otro momento del año va a tener más cantidad de grasa. Es un pescado semigraso. Es algo que comparte esta característica con la dorada, la trucha o el salmonete. ¿Y cómo podemos distinguir a simple vista el pescado blanco del semigraso del que tiene más grasa, del pescado azul? A ver, pues desde luego por su sabor, también por el color de su carne, pero a simple vista exteriormente no es tan fácil porque las escamas tampoco nos dan muchas pistas y tenemos que irnos a un truco, a la cola caudal de la lubina, que fíjate, la vemos aquí, que es como un abanico, sí. la estamos viendo, ¿verdad? Esto lo que nos quiere decir es que este pescado nada, pero no nada a largas distancias, nada pegadita a la costa, a diferencia de la cola del pescado blanco. ¿Lo ves aquí? Mucho más aplanado. Esto es una característica que comparten los pescados blancos, muchos pescados planos, que son pescados pues, que no nadan largas distancias, no necesitan mucha energía, no necesitan, por lo tanto, acumular mucha grasa. Una característica que comparten, por ejemplo, el lenguado, el gallo, la merluza, el bacalao, que tienen como mucho pues, un 2% de grasa. A diferencia, fíjate, de la cola del pescado azul. Que es una auténtica flecha. Sí, es una V muy marcada, una gran escotadura, una gran flecha. ¿Y qué nos está diciendo esta? Que nadan larguísimas distancias, que migran, que necesitan una cola muy potente para impulsarles y por lo tanto necesitan mucha energía. ¿Energía que cómo acumulan? Pues en forma de grasa. Por eso su cuerpo tiene más o menos un 5, un 6% de grasa, que es algo que comparten pues, la caballa, el atún, la sardina, el bocarte. Y es grasa, sí, pero es grasa buena. Ácidos grasos poliinsaturados. Eso sí, grasa un 5, un 6% para acumular toda esa energía. Así que nuestra lubina tiene una cola que es más o menos la mezcla de las dos, ¿no? Que no llega a ser ni una flecha ni tampoco es demasiado recta ni plana. Exactamente, y eso nos está diciendo que tiene más grasa que el pescado blanco habitual, más de ese 2%, pero menos que el pescado azul, menos de ese 5 o 6%. Y aparte de esa buena grasa, nutricionalmente es igual de interesante que otros pescados. Sí, comparte con otros pescados todos esos nutrientes tan interesantes. Por ejemplo, proteína. La lubina tiene un 18% de proteína de alto valor biológico, que es una buenísima cantidad. Tiene también minerales, fósforo, tan importante para nuestros dientes, para nuestros huesos. Fíjate que la lubina tiene 3 veces más fósforo que la merluza, por no hablar de la vitamina B12. La lubina tiene 4 veces más vitamina B12 que la carne y bastante más vitamina B12 que otros alimentos de origen animal como la leche, los huevos o el queso. Ya que estamos hablando de la leche, cada vez hay más personas que se preguntan si tienen que consumir leche o no, y lo que hacen es pasarse a las mal llamadas leches vegetales. Tenemos aquí de almendra, de soja, de avena o de arroz. Tú lo has dicho, Miriam, mal llamadas leches vegetales, porque legalmente la leche es el fluido que sale de la glándula mamaria de los mamíferos y que se obtiene por ordeño. Con una excepción, la leche de almendras sí que se puede llamar leche. ¿Eso significa que la leche de almendras alimenta igual que la leche de vaca que tenemos por aquí? A ver, nutritiva y biológicamente no tienen absolutamente nada que ver. La leche de vaca, como leche que es, tiene lactosa, que es el azúcar de la leche, más o menos un 5%. Tiene también una buena cantidad de proteínas, tiene grasa, fundamentalmente en forma de nata, grasa saturada. Tiene calcio también, tiene vitamina D. Sin embargo, las leches vegetales pues van a tener los nutrientes típicos de ese vegetal que sirve de base y además generalmente se enriquecen también con vitaminas y minerales. Pero si la almendra es rica en calcio y la soja es muy rica en proteína, ¿eso no quiere decir que sus bebidas derivadas también van a ser ricas en esos nutrientes? Ojo ahí, Miriam, que tenemos que ir, ya sabes,
bajo la lupa, como hacemos siempre en esta sección. ¿Qué hacemos? Ir a la lista de ingredientes. Y en la lista de ingredientes nos vamos a fijar en cuál es ese ingrediente reclamo y sobre todo en qué cantidad tiene de ese ingrediente de soja, de almendra. Y fíjate, de entre todas estas leches vegetales, solo la leche de soja enriquecida con calcio y con vitamina D podría equipararse a la leche de vaca. Solo en ese caso, ya sabes, la de soja. Y puestos a analizar estas bebidas vegetales y sus etiquetas, ¿en qué más tenemos que fijarnos cuando las consumimos? Bueno, pues fundamentalmente en que no tenga azúcares añadidos. Un buen sabor puede implicar que lleva azúcares y que además lleva azúcares añadidos en grandes cantidades. ¿Cómo lo vemos? Lista de ingredientes. Podemos encontrar los azúcares con muchos nombres distintos, ya lo sabes. Algo tan fácil como que aparezca la palabra azúcar o que aparezcan otros nombres más disimulados, por ejemplo, maltodextrina, jarabe, glucosa, dextrosa, sacarosa, fructosa. Pero aquí yo tengo una duda. Si dice que esa bebida no tiene azúcares añadidos, por ejemplo, esa bebida de avena, y después tú le das la vuelta, ves la etiqueta y pone que el 10% es azúcar, ¿qué pasa? ¿Te están engañando? No te están engañando, pero hay un pequeño truco, Miriam. Y es que cuando procesan esa avena, el procesado tecnológico hace que los hidratos de carbono complejos de la avena se rompan y se liberan azúcares. Pasan a ser azúcares libres, esos azúcares de los que hablamos siempre, que no son los mejores para nuestra salud y que son los que ves en la tabla nutricional. Ese es el valor de 10 gramos que estamos viendo. Y además, en este caso, como lleva cacao, nos puede parecer que lleva mucho cacao y, sin embargo, solo lleva una pequeñísima cantidad de cacao simplemente para darle el sabor, un poquito de aroma y ese color tan característico. Pues muchas veces se compran estas bebidas pensando que son más saludables. Por ejemplo, esa que tenemos por ahí de arroz, pues precisamente te estás quitando la grasa de la nata de la leche de vaca. Sí, es verdad, te la estás quitando, pero de nuevo le damos la vuelta, vemos la lista de ingredientes y lo que nos encontramos es que como fuente de grasa lleva un aceite de girasol refinado, lleva por supuesto arroz, lleva agua, es verdad que no lleva esa grasa saturada de la leche, pero tampoco lleva otros nutrientes que tiene la leche, como la proteína, el yodo, ya sabes. ¿Y si pone que es bio o de agricultura ecológica? Pues lo único que nos está diciendo es que cumple con el Reglamento Europeo de la Agricultura Ecológica, pero eso no quiere decir que nutricionalmente sea mejor, ni muchísimo menos. Mira, si quieres escoger una buena bebida vegetal, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en que sea un buen alimento, que no tenga azúcares añadidos, que de ese alimento vegetal, que es la base, tenga una gran cantidad. Y si podemos escoger una de soja, mejor todavía. Pero ya la perfecta sería una de soja enriquecida en calcio, vitamina D y vitamina B12 y esa es inmejorable y la verdad es que merece la pena gastarse el dinero en una bebida así que nos va a dar salud porque si no, ¿para qué la compramos? Tienes toda la razón. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Miriam. Apostemos por los alimentos de verdad y evitemos los ultraprocesados, empezando por la siempre tentadora bollería, que la repostería también debe ser un plato saludable, como lo es este bizcocho casero de naranja con su piel, con su jugo y con su pulpa. Vamos, naranja, naranja. Todas nuestras reposterías se elaboran artesanalmente. Hacemos todas nuestras tartas a mano con mucho cariño y sin prisa. Para darle el toque dulce a todas nuestras tartas, nos apoyamos en el azúcar presente de forma natural, en frutas y demás ingredientes, como vamos a hacer hoy en nuestra receta. Vamos a preparar un bizcocho de naranja, azúcar de coco y aceite de oliva que os va a sorprender. Para nuestro bizcocho vamos a utilizar huevos, azúcar de coco, harina, levadura, un poquito de sal y aceite de oliva. Lo bueno de este bizcocho es que se puede hacer tanto a mano como si tenéis una batidora con vuestras varillas. Entonces vamos a empezar batiendo nuestros huevos. No los queremos montar mucho, simplemente incorporar un poco de aire. A esta mezcla vamos a añadir nuestro azúcar de coco y lo incorporamos. Sobre nuestra mezcla de huevos y azúcar vamos a intercalar el aceite con la harina y vamos mezclando poco a poco, intentando no romper todas esas burbujas de huevo que hemos hecho antes. Una vez lo tenemos, rallamos una naranja, añadimos el zumo de la misma y lo incorporamos todo bien hasta que tengamos una masa homogénea. Vamos intercalando la harina junto con la leche para así conseguir una masa muy homogénea, ni que esté muy húmeda ni muy seca de golpe. La hacemos poco a poco.
Ponemos esta masa en un molde y horneamos a 160 grados durante 40 minutos. Y una vez que esté frío, solo nos queda cortar y a disfrutar. Con repostería tan deliciosa como con todo lo bueno. Hay que saber controlarse disfrutando sin abusar para no perder salud a costa de ganar kilos. Y la de veces que lo habrá dicho en su consulta un médico de familia como Salvador Casado, eso de tiene usted que bajar peso, tiene usted que bajar tripa, ¿no? Es uno de los mensajes más comunes, ¿no? Y es de los más difíciles de emitir y de comprender, y sobre todo de animar, ¿no? Yo creo que muchas veces damos mucha bronca y lo que hay que hacer los profesionales tenemos que acompañar un poquito mejor y motivar mejor. Y lo que mucha gente no sabe además que una cosa es la grasa que tocamos y otra cosa es la que está por dentro. Como toda la vida, ¿no? Ya lo decía el Principito, ¿no? Lo importante es lo que no se ve. Tenemos la grasa que podemos tocar, el pellizco de grasa superficial o subcutánea, y luego está la visceral que está dentro de los órganos y las vísceras que no vemos, pero es fundamental y puede ser peligrosa si está en exceso y dar problemas de salud. ¿Y cómo es eso si mucha gente dice que eso de tener tripa es como un mecanismo de supervivencia? Es que es verdad, durante millones de años el Homo sapiens aquí en Europa, que era muy frío, sobrevivía si tenía este tipo de grasa, si no se moría de hambre, ¿no? Y eso durante muchas generaciones los genes pues lo han transmitido. Hay que tener cuidado porque al tener un exceso de alimento es muy fácil que termine donde no debe. Claro. Y claramente los genes no podemos cambiarlos, pero los hábitos sí. Y lo que hace mucha gente cuando quiere perder grasa es precisamente dejar de tomar eso, grasa. Claro, nos vamos al extremo, que es lo fácil, pero hay que ser más sutiles. La grasa no podemos prohibirla porque es necesaria. Hay muchas dietas que dicen, no, dieta sin grasa. No, por favor. Una dieta, por sentido común, tiene que tener de todo y tiene que tener grasa. Yo aquí lo que animo, como en todo en general en la alimentación, es que nos vayamos al pata negra, a lo bueno, es decir, a lo que es sano, lo que es de calidad, porque hay grasas de poca calidad. La grasa tiene que estar en la dieta, pero vamos a tirar de las grasas vegetales o grasas de más calidad. Frente a la grasa, que para muchos es la mala de la película, está, digamos, la buena buenísima, que es la verdura. Por supuesto, todo lo vegetal, yo soy el gran defensor como médico de familia de la alimentación vegetal, que es la base. Nuestro diseño como Homo sapiens se basa en alimentos vegetales, que es lo que hemos comido durante muchos años, porque el bicho proteico era más difícil de cazar. Y lo mismo, vamos a tomar vegetales de calidad, de temporada, que sean ricos y valoremos la fibra, por favor, qué importante es, ¿no? El vegetal nos va a dar fibra, nos va a saciar, nos va a permitir alimentar esa microbiota, nos va a permitir ir al baño y nos va a permitir muchas cosas que pasen por dentro, por esa microbiota es una simbiosis con nosotros, nos da mucho más de lo que pensamos. Y respecto a la bebida, porque eso de la barriga cervecera se dice prácticamente desde que el mundo es mundo. Lógicamente, otra gran verdad, el que bebe mucha cerveza gana tripa. ¿Por qué? Pues la cerveza tiene alcohol, la cerveza tiene una cantidad muy grande de azúcar cuando no está fermentada y las bacterias al fermentar lo que hacen con el azúcar es apilarlo en moléculas de alcohol, de etanol. Que es muy calórico, el alcohol es muy calórico, da más calorías de las malas porque no tienen valor nutricional y sin embargo al meter caloría se convierte luego en grasa y se convierte en tripa. Y ya que estamos hablando de bebidas, ¿existe alguna bebida, ya sea infusión o por ejemplo un batido de esos que nos venden para bajar la tripa? Pues promete muchos milagros, pero los milagros difíciles de ver. No hay comprobado nada de ese tipo que tenga respuesta científica, porque las calorías no desaparecen. Y tampoco hay ningún ingrediente, porque los utilizan también para las cremas, como por ejemplo la cafeína o la L-carnitina, creo que se utilice para rebajar la tripa. Hay de todo, claro, tú vas al comercio, te ofrecen de todo. Hay muchas cremas de ese tipo, pero la cafeína es un alcaloide, un excitante, y la L-carnitina un aminoácido. Por sí mismas, dados por fuera en forma tópica, tiene un efecto muy leve. Sí, de hecho, si uno se va a la letra pequeñita, se ve que solamente funcionan si la persona cuida su alimentación, si la persona hace ejercicio. Qué importante que el ejercicio sea parte de nuestro día a día.
es vital, sobre todo porque tenemos mucho en contra, ¿no? Nuestra sociedad es una sociedad muy movilista, muy sedentaria, muy quieta, y ni siquiera los niños se mueven como antes, ¿no? Ni los mayores mucho menos. Yo aquí me paso todo el día animando a mis pacientes, ¿no? Porque creo que es muy importante que recuperemos la capacidad de movimiento. Y la recuperemos de una forma natural. Igual que todos sabemos que la higiene es importante y diaria, el movimiento tiene que ser diario y también importante, cada cual haciendo el que pueda. Siempre un poquito de aire libre, siempre un poquito de casa y siempre un poquito, si es posible, aeróbico. Y si la persona es mayor, una persona cansada, aeróbico me vale subir un poquito de cuesta o caminar más deprisa por la calle. Me vale todo. Y la persona es más joven, puede meter música en casa y moverse más. La idea es acordarnos de esos ancestros que hemos nombrado varias veces antes, que durante miles de años han estado en el campo, cazando, moviéndose sin parar durante todo el día y que ahora ellos somos nosotros y estamos sentados. Hay que recuperar el movimiento. Y el movimiento tenemos que animarnos mutuamente a recuperarlo, para mantener un tono, mantener una musculatura, mantener también un equilibrio. Mientras mejor nos movamos, mejor vamos a comer. Va todo relacionado. Muchísimas gracias, doctor Casado. Gracias a vosotros y por vuestra labor. Combatamos el sobrepeso haciendo ejercicio y eligiendo bien lo que comemos. Y si os gustan los bocadillos, mucha atención al bocata súper sabroso, súper nutritivo y muy saludable que Marta nos va a preparar. Menú completo en pan de bocadillo. Y si habéis estado a dieta para adelgazar y pasando el tiempo, habéis recuperado todo el peso perdido, no os perdáis la entrevista con una experta que nos descubrirá por qué se produce ese efecto yo-yo en las malas dietas y cómo se puede evitar. Lo vamos a ver a la vuelta de esta útil clase con la fisio de Saber Vivir, que no quema grasa pero sí deshincha, porque cuanto más te mueves, menos gases tienes. ¿A que alguna vez os habéis sentido tan hinchados como este globo que estáis a punto de explotar? Pues generalmente es por retención de líquidos, que puede ser por grandes comilonas, o por estar mucho tiempo sentados, o incluso por una alimentación baja en fibra. Pues desde aquí os vamos a dar una rutinita muy fácil para ayudar a drenar esos líquidos y mantener la hinchazón a raya. Para esta rutina vamos a utilizar una banda elástica como esta. Si no tenemos con una toalla larga enrollada nos valdría igual. Enrollamos la cincha alrededor del pie y nos tumbamos boca arriba, con la pierna ya un poquito levantada, que esto ya por sí es posición de drenaje. Codos apoyados para relajar esos hombros y nuestra columna neutra, ese huequecito para las hormigas debajo de los lumbares. Y aquí empezamos una movilización de tobillo. Hacemos punta y flex. Con esto estamos activando el sóleo, que es el músculo que está debajo de los gemelos, que aprieta un tronco venoso. Introducimos también la flexión de rodilla y cadera, a la misma vez que la del tobillo. Tobillo, rodilla y cadera, 5 o 6 veces. Y vamos a ir subiendo la pierna hacia el techo, manteniendo una buena posición. Cuando llegamos arriba, vamos a hacer unos circulitos solo de pierna, hacia un lado y circulitos hacia el otro. Y lo repetimos con la otra pierna. Y para finalizar, vamos a hacerlo con unos puentes de pilates, para activar ese glúteo y terminar de drenar los pocos líquidos que nos queden ya. Seguro que con esta rutina os vais a deshinchar para sentiros muchísimo mejor. Así que no os olvidéis de moverse y sentir, porque eso es vivir. Sí, debería hacer más ejercicio, es lo que estáis probablemente pensando. Y comer bastante mejor en lugar de ponerme a dieta, porque muchas dietas no adelgazan, ¿no? Pero ¿falla la dieta o falla quien hace la dieta? Seguro que lo sabe nuestra experta invitada, la doctora Ana Bellón, que atiende a tantas y tantas personas con ese problema. Y es que no pierden peso, Ana, por más que lo intentan. Claro, porque el objetivo cuando uno se pone a perder peso no tiene que ser solo quitarse esos kilos, sino cambiar tu forma de vida, tu forma no solo de comer, sino también tu estilo de vida. Por tanto, falla la persona que hace esa dieta y muchas veces, claro está, falla la dieta porque queremos obtener resultados rápidos sin luego hacer esa reeducación alimentaria. Entonces, ¿no es científicamente cierto que tú puedas adelgazar rápidamente?
Mira, la única dieta que está demostrada científicamente, y además cada vez hay más estudios, que se pierde peso de manera rápida y eficaz es la dieta cetogénica. Pero sí que es verdad que es una dieta que hay que hacer bajo supervisión de un profesional, ¿de acuerdo? Pero el resto de las dietas que nos quitan muchas cosas o nos hacen pasar mucha hambre y nos hacen deshidratarnos, por tanto perdemos peso a expensas de agua, o nos hacen perder masa muscular, no están avaladas científicamente porque no son saludables, por tanto no puede haber ningún estudio que demuestre que eso es bueno. Y encima pueden provocar esto, el efecto rebote o efecto yo-yo. Claro, porque realmente, es decir, cuando uno dice, voy a comer muy poco, es verdad que pasas hambre, pero bueno, como estás motivada y quieres llegar a ese resultado de perder kilos, lo haces bien, entonces pierdes esos kilos, pero en cuanto ya los has perdido dices, vuelvo a comer igual que comía antes, entonces comes de más y entonces vamos a coger los kilos que hemos perdido, incluso algunos más, por eso hablamos del efecto rebote. Hablabas de la pérdida de masa muscular o de tener ciertas carencias nutricionales, pero eso pasa por consumir menos calorías de las que tu organismo necesita, porque en eso se basa una dieta hipocalórica, ¿no? Bueno, claro, es decir, la premisa número 1 para intentar perder peso es, sobre todo, perder grasa, ¿vale? Adelgazar es perder grasa, no es perder peso, pero para eso tenemos que comer menos de lo que necesitamos, porque si no, es una hucha y iremos ahorrando. Entonces hay que comer menos, pero hay que saber cómo comer menos, porque si estamos comiendo menos y nos quitamos hidratos, nos quitamos grasas, pero nos quitamos también proteínas, no vamos a preservar el músculo y vamos a perder masa muscular. Y eso es lo que realmente va a hacer que luego el efecto yo-yo sea mucho más probable. ¿Por qué? Porque el músculo es el que más energía gasta. ¿Y es cierto que nuestro metabolismo se altera con esas dietas basadas en pasar hambre? Si yo paso hambre, estoy alertando a mis genes de reserva que se pongan en marcha. Por tanto, si yo paso mucha hambre, ¿qué va a ocurrir? Que cuando empiezo a comer, el organismo se defiende y va a almacenar más. Pero eso, vamos, es tan fácil como repartir la comida a lo largo del día, de tal forma que no damos tiempo a que esos genes se enciendan y, por tanto, luego ahorremos como si fuéramos una huchita. Y si encima esa dieta la haces por tu cuenta, sin una supervisión de un profesional, ese efecto rebote, efecto yo-yo está casi asegurado, ¿no? Claro, porque nos tienen que decir qué es lo que tenemos que comer de menos y nos tienen que decir qué cantidad de proteína tenemos que tomar, porque si no, si dices, mira, si estoy a expensas de agua, seguro que pierdo peso, pero te aseguro que esa pérdida de peso no es nada recomendable, porque es verdad que vamos a perder un poquito de grasa, pero sobre todo vamos a perder músculo. Si te parece, danos algunas ideas claves para no dejar de comer, para no pasar hambre, que ya hemos visto que eso no es lo importante para adelgazar. Pues mira, nos vamos a fijar en cuatro puntos. El primero sería que tenemos que comer menos, es decir, menos calorías de las que necesitamos, porque si no, vamos a ahorrar. Pero esa restricción de calorías no tiene que ir a expensas de la proteína, es decir, tenemos que tomar suficiente proteína. Y además nos olvidamos muchas veces de la proteína vegetal, que tiene tanta calidad o más que la proteína animal si la sabemos combinar bien. Y además, por ejemplo, en temas ahora de antienvejecimiento que están tan en boga, se ha visto que en los mayores de 60 años hay que aumentar el consumo de proteína porque les hace vivir más años y además con más calidad de vida. Por tanto, la proteína vegetal no se nos tiene que olvidar. Ese sería el primero. Venga, ¿qué más? El segundo nos fijaríamos en... Vamos a restringir, por ejemplo, el consumo de hidratos, pero de hidratos que sean perjudiciales. Los azúcares, los hidratos que se absorben de manera muy rápida, la bollería, las calorías vacías. Las calorías vacías, por ejemplo, el alcohol nos está proporcionando calorías, pero realmente no le sirven al organismo, simplemente las acumulan. Por tanto, hay que disminuir esos hidratos, pero sin olvidarnos de la proteína, haciendo una recopilación de la anterior. Vamos con la tercera idea básica. La tercera, sería muy importante la reeducación, es decir, una vez que nos hemos empezado a quitar cosas para perder peso, cuando ya tenemos el peso correcto, tenemos que volver a reintroducir los alimentos de manera correcta y cambiar. Lo más importante es cambiar nuestra forma de comer. Si una vez que yo pierdo los kilos, vuelvo a comer igual que comía cuando tenía los kilos de más, pues ¿qué va a pasar? Que los voy a volver a coger. Entonces, hay que cambiar la forma de comer, si no, no vamos a tener el éxito que queremos. Y por último, sospecho que vamos a hablar del ejercicio físico. Vamos a hablar del cambio del estilo de vida, no solo de la alimentación, sino vamos a empezar a hacer más ejercicio físico. O si no hacíamos nada, vamos a empezar a hacer algo, pero no nos tenemos que olvidar que para tener un buen estilo de vida tenemos que dormir suficientes horas, tenemos que saber gestionar el estrés, o sea que no es tan fácil tener en equilibrio al organismo y realmente tener un peso adecuado
va muy por esa vía. Si estamos bien física y psicológicamente, es más fácil mantener el peso. No lo olvidaremos, Ana, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Miriam. Con un menú equilibrado sobre la mesa seguro que controlamos el peso muchísimo mejor. Y un buen bocadillo vale como menú, como plato único para estar bien nutrido sin engordar. Pues Marta nos lo tiene preparado y lo vamos a ver a la vuelta de este viaje por la cocina de Etiopía, con verdura, legumbre, carne de ternera y muchas especias para darle su intenso sabor. Sabor de pura cocina, puro sabor africano. La cocina etíope se basa mucho en legumbres, verduras y no usamos mucho grasa, es una comida muy sana. Esto se llama awaze tibs, que significa ternera frita con tomate, pimiento verde, ajo, cebolla y un poco de pimiento picante. Después de poner la pimienta negra para saborear un poco, se le echa la mantequilla especiada. Esto es fundamental para esto porque le cambia el sabor. La comida etíope se come con la mano, no usamos tenedores y se come así. Cortas un trocito, pones encima de cualquier salsa y lo enrollas así. Comes tú y das por la boca al otro también, como muestra de amor. Eso es un entrante. Estos son como crepe, se llama injera. Es una mezcla de trigo con tef, que es un cereal etíope típico. En Etiopía se utiliza mucho la verdura, como la mayoría pueblos de Etiopía son ortodoxos, tienen el miércoles y el viernes no se come carne. La comida es a base de verdura y legumbre. Eso es el plato estrella de comida etíope. Esa es la ternera estofada con salsa picante, con salsa suave. Eso es garbanzo, queso fresco, que lo hacemos nosotros aquí. Y ese es el pollo, dorowet se llama, es el típico de Etiopía. Y ese es lenteja, carne picada, repollo, zanahoria, patata. La comida etíope es adictiva, eso dicen los clientes. De Etiopía al resto del mundo, en los 5 continentes. Y si la comida sabe rica, en 4 bocados desaparece del plato. Y si nos lo comemos con las manos, Marta, pues más deprisa todavía. Hombre, Miri, es que no sé si te has dado cuenta, pero es que cuando comemos con las manos, además de comer más rápido, como que no controlamos mucho y también comemos más cantidad. Claro. Es claro, esto no tiene nada que ver a cuando tú te sientas en tu mesa, te montas tu plato y comes con cubiertos. Oye, porque es verdad que hay veces que con bocaditos, ¿no? Matamos el hambre entre horas y de ahí viene la palabra bocadillo, bocata, que ¿sabes cómo se llama en otros lugares del mundo? ¿Cómo? Pues muy curioso, yo no lo había oído antes. Mata hambre, refuerzo y lo del tentempié sí que lo conocemos. Ahora que has dicho bocadillo es decir pan y para mí decir pan es decir coscurro. Ese coscurro que cómo cruje. Que no llega a tu casa cuando vas de la panadería. No llega, porque es que es lo típico del antojo. ¿Y por qué es lo del antojo? ¿Sabes por qué está tan rico, tan tostadito, tan crujiente? Por una cosa que se llama reacción de Maillard. Y ya sé lo que está pensando la gente en casa. ¿Qué? Ya, pero entonces, ¿qué tiene más calorías, la miga o la corteza? Típica pregunta. Pues igual, porque piénsalo, Miri, es la misma masa, lo que pasa que en el caso de la corteza está más deshidratada, más tostada, pero ya está, de calorías andamos igual. Hombre, lo que sí marca la diferencia calórica es que tú te hagas un boca chico o un boca grande. Hombre, claro, pues fíjate que el tamaño pues es bueno en función de nuestra necesidad de energía y de nutrientes, si sabemos adaptarlo. Es decir, que tú te has movido poquito hoy, Miri. Pues ¿tú qué haces? Si te has movido poquito, pues mira, 10 centímetros. Te tomas un bocatita pequeñito. Muy bien. Ahora que hemos salido a caminar, que hemos ido andando al trabajo, que hemos hecho deporte, pues nos tomamos un bocata grande. Así, mira, este es el tamaño más o menos estándar, Miri, que son 24 centímetros de bocadillo. Me parece bien. Ahora te diré, ya sabemos la cantidad de pan, el tamaño.
algo muy importante también para que nuestro bocata sea saludable, el tipo de pan y el relleno. Pues vamos a empezar por el tipo de pan, que como aquí estamos viendo, hay de muchos tipos. Qué lejos quedaron esos chuscos de pan negro de nuestros abuelos y abuelas, ¿eh? Sí, verdad, mire, fíjate que de esos tiempos tan malos en los que había tan poco alimento, pero sí que había pan, conviene quedarnos con una cosa, y es ese pan negro, ese pan feo, ¿verdad?, que había antes, no porque fuera pan de centeno, como tenemos ahora en la panadería, sino porque era pan integral, que es verdad que de apariencia es más feo, es verdad que es menos esponjoso, tiene menos miga porque tiene menos gluten y más salvado, pero ese pan sí que es rico en nutrientes porque tiene muchísima fibra, ¿no? Como el pan rico que le llamamos ahora el pan blanco, que eso es energía y nada más. ¿Y por qué es muchísimo mejor el pan integral? Porque sacia más, ¿no? Bueno, efectivamente, porque sacia más, pero por más cositas también. Para entenderlo vamos a comparar el pan blanco con el pan integral. Vale. Fíjate que de hecho aquí tengo todos los granos del cereal. Mientras que un pan blanco solo tiene una de las 3 partes del grano, es decir, solo el endospermo, solo tendría aquí, ¿ves? El almidón, nos aporta energía y nada más. En el caso del pan integral tenemos todas las partes. Tenemos el endospermo, el germen y el salvado. Y en ese salvado tenemos mucha fibra que nos sacia, controla los niveles de azúcar en sangre, los niveles de colesterol. Es que además, en esa parte del grano tenemos vitaminas y minerales. Así que, mucho mejor el pan integral. Así que ese pan integral te da, digámoslo así, el aprobado a tu bocadillo. Entonces, no sé si el multicereales te da un notable y el de masa madre un sobresaliente. Muy bien, mira, es verdad que para hacer un buen bocata tenemos que empezar con un buen pan. La clave para el sobresaliente siempre es que sea grano entero, integral. Ahora, nos da igual que tenga semillas si es un pan blanco. Y nos da igual que sea de masa madre si es un pan blanco hecho con harina refinada. Integral. ¿Que tiene luego semillas? Maravilloso. Más enriquecido en nutrientes y nos aporta grasas saludables y proteína. ¿Que es de masa madre e integral? Fenomenal, porque ha tenido una fermentación más larga que nos va a permitir aprovechar mejor los nutrientes de este salvado. Y ojo, que además, que el grano sea integral quiere decir que vamos a alimentar a nuestra microbiota, esas bacterias que tenemos aquí que cuidan tanto nuestra salud. Qué maravilla. ¿Y si es pan integral pero de molde? ¿Qué? Pues mira, muy bien, porque tenemos fibra, tenemos salvado, pero a que está blandito. Mucho. Y a que parece Tutankamón este pan que puede estar ahí en la despensa días y no se pone duro como el otro pan. Pues es verdad, un poco momias, sí. Pues ¿sabes por qué es así? ¿Por qué? Porque aquí tenemos grasas refinadas que a veces incluso son hidrogenadas y además tiene azúcares, que tú te comes una rebanada y otra y otra y no te cansa, te cuesta menos que tomarte otro pan. Ya que hemos hablado del pan, vamos a hablar de lo que metemos entre pan y pan. Amiga, aquí tú sabes lo que dice, ¿no? Pan con pan, comida de tontos. Sí. Bueno, pues vamos a hacer pan con pan, comida de ricos, haciendo bocatas que sean muy variados. Vamos a meter mucho verde, vamos a meter proteína de calidad para hacernos, no sé, como un plato de Harvard en versión bocata. Me encanta. El bocadillo de Harvard. Eso de Harvard me suena a sándwich. Pues claro, en inglés. Es cierto, pues te he traído 3 versiones de bocadillo de Harvard para que veamos que la variedad está al gusto y la salud. Venga, vamos a verlo. Empezamos. Primer bocata, vamos a hacer así como el plato de Harvard, ¿vale? Parte de cereal, lo tenemos, obviamente pan integral. Parte de proteína, en este caso proteína de origen vegetal. Tenemos hummus, que está hecho a base de garbanzo. La proteína del garbanzo se va a completar con la proteína del pan, así que tenemos proteína completa. Y la parte de verduras la tenemos cubierta con nuestras espinacas y nuestra zanahoria. Yo te doy más que la probado, te doy un 10 con ese primero. Vamos con el siguiente. Porque no lo has probado, te digo. Seguimos aquí, cereal, pan integral, proteína. Tenemos pechuga de pollo, proteína saludable, magra, con poquita grasa. En el caso de las verduras, tenemos por aquí pues tomate en aceite de oliva, tenemos un guacamole que encima va a darle grasas saludables y bien de aromáticos, en este caso el cilantro. Me encanta. Y redoble de tambores para el último, que me encanta. Es que el bocata de atún con pimientos. Bueno, eso es un clásico. Pues venga, pues tenemos proteína, atún, eso sí vamos a utilizar al natural o en aceite de oliva virgen extra. Y verdura, pues yo le he puesto de todo, hija, porque me encanta como que sí, pepinillos, que además son encurtidos que con el vinagre nos saciamos más. Sí, qué buena combinación. Pues sí, y tenemos también pimiento rojo y una pizquita de mostaza, oye, que así pues no utilizamos sal. Oye, pues muy bien, pero a esto le falta algo. Sí, ¿qué le falta? Te digo yo que lo que le falta es llevarlo a la práctica y si algún paso de la receta se os queda por el camino, no os preocupéis. Basta con entrar en RTV Play con el programa Saber Vivir de esta semana y todos los demás los tenéis ahí para verlos y disfrutarlos. Muchas gracias, Marta, que a ti también te hemos visto y te hemos disfrutado. Pues ¿sabes con lo que vas a disfrutar más? Con una mousse que te traigo el próximo día de una fruta tropical naranja cargada de vitamina A, de provitamina A, que es el mango. Me encanta. Buena la comida siempre que nos trae Marta y más si la degustamos en un lugar tan encantador como la ciudad de Cuenca, con el encanto de su paisaje natural, el encanto de sus casas colgadas, el encanto de su arte y su historia y el encanto de su gastronomía. Lentejas beluga y queso manchego
cubierto de flores. Disfrutad con sus imágenes hasta el domingo que viene. Feliz semana y cuidaos mucho. Miguel, ¿qué ganas teníamos de conocer esta ciudad patrimonio de la humanidad? Pues bienvenidos a esta ciudad, a esta bonita ciudad. A esta preciosa ciudad. ¿Y estamos dónde? ¿Dónde estamos en este puente? Este quizás sea el rincón más pintoresco o el rincón más turístico de toda la ciudad. Más que nada porque tenemos elementos claves fundamentales. El parador, antiguo convento dominico de los Paules, de San Pablo, el puente de San Pablo, que es un puente de hierro con fondo. Tenemos esas casas colgadas, que es un edificio suspendido en esta maravillosa hoz, donde hay naturaleza y patrimonio urbano imbricado o mezclado. Veo que traes buen calzado, Toñi. Oye, sí, yo siempre vengo preparada por lo que pueda pasar. Pues has hecho muy bien, porque vamos a entrar ahora en el casco histórico de la ciudad, una ciudad que está con cuestas, que es muy saludable porque se anda y se anda. Se hacen piernas. Y se hacen piernas. Además, es una ciudad que está colgada sobre un farallón rocoso con dos hoces, una a cada lado, donde discurren ambos ríos, el Huécar y el Júcar. Y todo lo que es conocer su patrimonio, su cultura, su arte, se hace andando por cuestas y escalones. La Catedral de Cuenca, como ves, tiene una fachada que, aunque sea neogótica del siglo XX por un problema que se produjo en el 1902, es el museo vivo de esta ciudad. Es preciosa, además. Es muy bonita. Es muy común que todas las catedrales tengan esa paz interior, como la luz que emanan estas vidrieras, esta fuerte luz que se transmite incluso en los muros, te genera todavía más sosiego, esa mayor paz, mayor tranquilidad. Incluso la música de fondo que tenemos te hace sentirte mucho mejor, ese equilibrio emocional que tanto necesitamos. La ciudad de Cuenca, si se caracteriza por algo, aparte de su historia y el patrimonio, es la conexión con la naturaleza. Tenemos algunos itinerarios en torno a los ríos, en la ribera, llanos. Aquí tenemos suficientes recursos como para vivir una vida sana. Cuenca es una ciudad para disfrutarla gastronómicamente y además tiene un punto a su favor, que es capital española de la gastronomía este año. Queremos que disfrute de esa manera, ¿no? Es decir, que pueda elegir platos más saludables, sin olvidarnos nunca de una filosofía que tenemos y un perfil perfecto de paradores, que es la cocina de cada zona. Tenemos unas lentejas que son muy especiales, que son unas lentejas beluga, que se cultivan en Campillo de Alto Boy, y tenemos este queso que es espectacular. Denominación de origen manchego, pero está recubierto con una capa muy fina de manteca de cerdo y con flores comestibles. Estamos en un entorno privilegiado, naturaleza, productos naturales, solo me hace falta disfrutar de Cuenca.